El micrófono se clavó en mi garganta como una daga oxidada cuando el periodista soltó la pregunta: Ricardo, ¿hay rumores sobre tu orientación sexual? ¿Eres gay? Mi corazón latió tan fuerte que creí que el estudio entero lo oiría. Y en ese instante vi los ojos de Rubén. Mi amor secreto. Congelados en la pantalla de mi mente. Traicionados por el silencio que nos había unido durante años en las sombras de Alicante. Respondí con una verdad que quemaba como el sol de julio en la playa de Postiguet: sí. Lo soy. Y el mundo se derrumbó en un estruendo de flashes y murmullos, dejando mi alma expuesta como un barco varado en la arena. Aquella entrevista en la televisión local de Alicante no era más que un trámite para promocionar mi novela. La que había escrito a hurtadillas en las noches calurosas de mi apartamento en el barrio del Mercado. Con el aroma a azahar filtrándose por las ventanas abiertas. Yo. Ricardo López. Un chico de 28 años nacido y criado entre las palmeras del Paseo de las Palmeras y las aguas turquesas del Mediterráneo. Nunca imaginé que mi vida se convertiría en un guión de telenovela alicantina. Mi familia, con su devoción católica heredada de generaciones de pescadores y labradores en las huertas de Elche, me había educado en el silencio piadoso sobre temas como el amor prohibido. El amor es sagrado. Hijo, me decía mi madre, Rosa, mientras preparaba paella en la cocina de nuestra casa en San Vicente del Raspech. Pero su mirada siempre evitaba la mía cuando hablábamos de futuro. ¿Y Rubén? ¡Ay! Rubén García. El soltero empedernido de la alta sociedad alicantina. Con su sonrisa que iluminaba las fiestas en el casino de Alicante y su herencia de terratenientes en las fincas de uva moscatel. Él era mi secreto. Mi pecado dulce. Envuelto en besos robados en los callejones empedrados del casco antiguo. Bajo la luna que se reflejaba en el mar. Todo empezó 3 años atrás. En una de esas verbenas de San Juan que convierten la playa en un tapiz de hogueras y risas ebrias. Yo acababa de publicar mi primer libro. Un relato semi-autobiográfico sobre un joven perdido en las olas de la identidad. Y Rubén. Entonces un abogado de 32 años en un bufete de la Rambla de Méndez Núñez. Había sido invitado a la firma de libros en la librería de la Explanada de España. Sus ojos, color avellana como el suelo de las bodegas de Monastrell, se posaron en mí mientras firmaba su ejemplar. «Has capturado el alma de Alicante aquí», murmuró, con esa voz ronca que olía a tabaco y a mar. No sé qué me impulsó a aceptar su invitación a una copa en el Postiguet Bar. Quizás el vino tinto que corría por mis venas o el calor que subía desde el suelo de baldosas hidráulicas. Aquella noche, bajo las estrellas que parpadeaban como luciérnagas sobre el castillo de Santa Bárbara, nos besamos por primera vez. Fue un beso salado. Urgente, como si el Mediterráneo mismo nos empujara uno contra el otro. Desde entonces, vivimos en las grietas de la vida alicantina. Rubén, con su fachada de hombre de mundo, asistía a las procesiones de la Semana Santa con su familia devota, portando el Cristo del Cáliz con una devoción que yo envidiaba en secreto. Yo, por mi parte, me escondía en mi escritura, tejiendo nuestras noches en metáforas de olas y vientos. Nuestros encuentros eran rituales clandestinos, un fin de semana en una cala escondida de Santa Pola, donde el agua nos envolvía como un manto protector, o tardes robadas en su ático en el puerto, con vistas al faro de Santa Pola, donde el sol poniente teñía nuestras pieles de oro. «Te quiero, Ricardo», susurraba él contra mi cuello, mientras el rumor de las gaviotas ahogaba nuestros gemidos. Pero siempre había un pero implícito. Un reloj invisible que nos recordaba el precio de la verdad. Su familia, los García, eran pilares de la sociedad conservadora de Alicante. Su padre, un exconcejal del PP con influencias en el ayuntamiento.
Soñaba con nietos y alianzas matrimoniales que aseguraran la finca familiar. Rubén. El hijo prodigio. Cargaba con ese yugo como una cruz de Semana Santa. La entrevista fue un error mío. Un desliz en mi afán por ser auténtico. El periodista. Un tipo astuto de Radio Alicante con acento valenciano marcado. Había olfateado los rumores. ¿Cómo influye tu vida personal en tu escritura? Preguntó inocentemente al principio. Yo. Ebrio de la adrenalina del directo. Hablé de amores no correspondidos. De identidades ahogadas en el mar. Entonces vino la bomba. Mi sid resonó en el estudio como un cañonazo en las fiestas de hogueras. El silencio que siguió fue ensordecedor, el presentador balbuceó algo sobre pausas publicitarias. Y yo vi mi vida deshilacharse en tiempo real. Al salir del edificio en la avenida Maisonneuve. Con el bullicio de la ciudad envolviéndome como un sudario. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rubén, llámame. Ahora. Su voz. Cuando contesté. Era un torbellino de pánico y rabia. ¿Qué has hecho? ¿Ricardo? Mi padre ya lo sabe. Dios. ¿Por qué no me consultaste? Regresé a casa tambaleándome. El sol de mediodía quemándome la nuca como un juicio divino. Mi madre me esperaba en la puerta. Con los ojos enrojecidos y el rosario entre los dedos. Hijo. ¿Es verdad lo que dicen en la tele? ¿Eres? ¿Eso? Su voz se quebró en la palabra. Como si pronunciarla invocara al diablo. La abracé. Oliendo a su perfume de lavanda y a las lágrimas contenidas. Pero ella se apartó como si yo fuera un extraño. Tu padre está en la tumba desde hace 10 años. ¿Y ahora esto? ¿Qué dirá la gente en el mercado? ¿Qué dirán las vecinas de la cofradía? Alicante. Mi Alicante de playas infinitas y fiestas eternas. Se convirtió en una jaula de miradas acusadoras. En el supermercado del Corte Inglés. Una antigua compañera de escuela me lanzó una mirada de lástima, en la terraza del Café de Oriente. Oí susurros, pobre Ricardo. Tan talentoso y tan desviado. Rubén no vino esa noche. En su lugar. Llegó un email de su bufete, debido a circunstancias imprevistas. El señor García pospone nuestra reunión. Sentí el primer pinchazo de traición. Agudo como el viento de levante que azota las costas. Me tumbé en la cama. Mirando el techo agrietado. Recordando cómo habíamos planeado un futuro juntos, una casa en las afueras. Cerca de las salinas de Santa Pola. Donde criaríamos gatos y escribiríamos libros a dúo. Pero la realidad española. Con su mezcla de pasión fogosa y prejuicios arraigados. Nos había alcanzado como una ola traicionera. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas ignoradas y mensajes borrados. Intenté contactar a Rubén. Pero su teléfono sonaba como un eco vacío. Finalmente. Una tarde de lluvia torrencial que convertía las calles de Alicante en ríos de barro. Me planté en su ático. El portero. Un hombre con bigote encerado y acento murciano. Me miró con sospecha. El señor García no recibe visitas. Subí las escaleras de todos modos. El corazón martilleando contra mis costillas. Cuando abrí la puerta con la llave que él me había dado en un momento de debilidad. Lo encontré empacando maletas. Rubén. ¿Qué demonios pasa? Grité. La voz rompiéndose como cristal bajo mis pies. Él se volvió. Pálido como un fantasma en la Virgen de las Nieves. Ricardo. Mi padre me ha dado un ultimátum. O dejo esto. O dejo la familia. La finca. El bufete. Todo. ¿Entiendes lo que significa?
Sus ojos, esos ojos que me habían prometido eternidad, ahora estaban nublados por el miedo. Lo abracé. Pero él se tensó como un arco. No es tan simple. En España, el honor familiar es sagrado. Mi madre llora todas las noches. Dice que he traicionado a los santos. Discutimos hasta que la lluvia cesó, dejando un silencio pegajoso. Al final, él se fue a Madrid, pretextando un congreso. Pero supe que era una huida. Yo me quedé solo, con el eco de su perfume en las sábanas, preguntándome si el amor, en esta tierra de pasiones intensas, podía sobrevivir a la hipocresía. La ausencia de Rubén se extendió como una niebla densa sobre el mar de Alicante, cubriendo todo con un velo de melancolía que ni el sol implacable de agosto podía disipar. Me refugié en mi escritura. Pero las palabras salían torcidas, manchadas de amargura. Mi segunda novela, que debía ser un himno al amor libre, se convirtió en un lamento por los secretos enterrados bajo las arenas de la playa del Postiguet. Paseaba solo por la explanada, escuchando el bullicio de los turistas británicos y las risas de las familias españolas, sintiéndome un exiliado en mi propia ciudad. Alicante, con sus palmeras mecidas por la brisa y sus fachadas modernistas pintadas de azul y ocre, me parecía ahora un escenario falso, donde yo era el actor principal en una tragedia griega ambientada en el Mediterráneo. Una semana después de la entrevista, mi hermana mayor, Carmen, llegó de Valencia con su marido y sus 2 niños. Ella, con su cabello recogido en un moño severo y su vestido de lunares que gritaba española de pura cepa, me abrazó con fuerza en la puerta. Hermano, ¿por qué no nos lo dijiste antes? Mamá está destrozada. Pero yo te quiero igual. Sus palabras fueron un bálsamo. Pero el igual dolía como una espina. Cenamos paella en la terraza, con el humo de la barbacoa mezclándose al aroma de romero del jardín. Los niños jugaban con una pelota, ajenos al torbellino adulto. Mientras mi cuñado, un ingeniero pragmático con bigote fino, carraspeaba: Ricardo, en esta familia no juzgamos. Pero, ¿y la herencia? Papá dejó la casa para ti. ¿Y ahora? ¿Con esto? Las lenguas viperinas del barrio. Su voz se apagó bajo mi mirada. Pero el daño estaba hecho. Carmen me tomó la mano bajo la mesa, susurrando: Rubén. ¿Verdad? Lo vi en tus ojos durante la cena de Navidad pasada. Si te hace feliz, lucha por él. Pero luchar parecía imposible. Rubén reapareció en mi vida como un fantasma en las fallas, un mensaje a medianoche. Necesito verte. Mañana, en el mirador del Cerro Benacantil. Subí al castillo al amanecer. El aire fresco cargado de sal y jazmín, con el corazón latiendo al ritmo de las olas lejanas. Él estaba allí, apoyado en la muralla, con una chaqueta de cuero que acentuaba sus hombros anchos y una expresión de tormenta contenida. Ricardo. Lo siento, dijo. Y me besó con una urgencia que borró las semanas de silencio. Nos amamos contra la piedra fría, con la ciudad durmiendo a nuestros pies, el mar extendiéndose como un lienzo infinito. No puedo dejarte ir, murmuró él después, mientras el sol teñía el horizonte de rosa. Pero mi familia. Han contratado a un terapeuta católico. Dicen que es una fase, que el demonio me posee. Aquella confesión fue el primer corte profundo en nuestra frágil paz. Rubén, criado en misas dominicales y procesiones donde los pasos de Semana Santa resonaban como truenos,
Luchaba contra un legado de culpa que yo conocía bien. Mi propio padre. Antes de morir de un infarto en la huerta. Me había llevado a la ermita de Santa Faz en peregrinación. Susurrando oraciones por mi salvación. Dios ama a todos. Hijo. Pero el pecado. El pecado hay que combatirlo. Ahora. Rubén repetía esas palabras como un mantra. Y yo me sentía como un hereje en mi propia fe. Intentamos terapia juntos. En secreto. Con un psicólogo progresista en Elche que hablaba de aceptación y de la diversidad en la España postfranquista. Pero cada sesión era una batalla. Rubén lloraba. Yo me enfurecía. Y el terapeuta mediaba como un árbitro en un partido de fútbol valenciano. El conflicto escaló cuando su padre, don Manuel García, me convocó a la finca familiar en las afueras de Novelda. Entre viñedos de moscatel que perfumaban el aire con dulzura empalagosa. Llegué en mi viejo Seat Ibiza. Con el estómago revuelto como después de una noche de tapas y vino. La casa. Una masía del siglo XIX con azulejos sevillanos y patios sombreados por naranjos. Exudaba opulencia antigua. Don Manuel me recibió en el salón. Con un puro entre los dedos y una mirada que podía helar el Guadalest. Muchacho. Has arruinado a mi hijo. Espetó sin preámbulos. Mientras su esposa, doña Isabel, tejía nerviosamente en un rincón. Evitando mis ojos. En esta tierra. El honor es todo. Rubén es mi heredero. ¿Y tú? Tú eres una aberración. Sus palabras me golpearon como un latigazo. Evocando las historias de mi abuela sobre la posguerra. Cuando los desviados eran enviados a reformatorios o peor. Intenté defenderme. Hablando de amor verdadero. De la España moderna que había legalizado el matrimonio gay en 2005. Pero el río con amargura. Esos son cuentos de Madrid. Aquí. En Alicante. Seguimos siendo católicos de verdad. Vete. Y dile a Rubén que si no rompe contigo. Lo desheredo. Salí de allí temblando. El sol de la tarde quemándome la piel como un hierro al rojo. Conduje de vuelta a la ciudad. Las lágrimas nublándome la vista en las curvas de la A7. Cuando conté a Rubén. Él se derrumbó. Es mi padre. Ricardo. Me crió con cuentos de caballeros y damas. De la Reconquista. ¿Cómo le digo que amo a un hombre? Esa noche. En mi apartamento. Hicimos el amor con una desesperación que rayaba en la violencia, uñas clavadas en espaldas. Mordiscos que dejaban marcas. Gemidos que ahogaban sollozos. Pero al amanecer. Él se vistió en silencio y murmuró, necesito tiempo. ¿Tiempo? Esa palabra que en español suena a eternidad. Pero que en realidad es un adiós disfrazado. Los meses siguientes fueron un laberinto de dolor. Mi novela se publicó. Un éxito modesto que me llevó a firmas en librerías de toda la Costa Blanca. Pero cada aplauso era un eco vacío sin Rubén a mi lado. Él. Por su parte. Empezó a frecuentar las fiestas del club náutico. Con mujeres del brazo para acallar chismes. Vi fotos en Instagram, Rubén sonriendo con una rubia de Torrevieja. Su mano en su cintura como una máscara. El celos me consumía. Un fuego lento que me hacía vomitar en las mañanas. Intenté confrontarlo en una de esas noches. Irrumpiendo en una fiesta en el Hotel Melía. Con el vestido de luces y el champán fluyendo como el Segura en crecida. Rubén. Grité por encima de la música flamenca. Él palideció. Arrastrándome a un balcón con vistas al puerto. ¿Qué haces aquí? Esto es una farsa para mi familia. Lo besé allí mismo. Desafiando las miradas curiosas.
Pero él me apartó con gentileza cruel. No ahora. Ricardo. Por favor. No me hagas elegir. Esa elección llegó. Irónicamente. En la fiesta de las hogueras de San Juan. 3 años exactos después de nuestro primer beso. Alicante ardía en hogueras que iluminaban la noche como almas en pena. El humo de la pólvora mezclándose al olor de las sardinas asadas. Rubén me había invitado a una reunión privada en la playa de San Juan, prometiendo hablar de nosotros. Llegué con una botella de vino de la tierra. El corazón latiendo al ritmo de los petardos. Él estaba allí. Con amigos de la universidad. Pero su mirada era distante. Como si ya hubiera tomado la decisión. Ricardo. Mi padre me ha ofrecido un puesto en el bufete de Barcelona. Una vida nueva. Lejos de los escándalos. Sus palabras fueron un puñetazo. ¿Y yo? ¿Qué soy en esa vida nueva? Él bajó la vista. Las llamas reflejándose en sus ojos. No puedo llevarte conmigo. No así. Mi familia. Nunca lo aceptarían. Lo siento. El rechazo fue un abismo que se abrió bajo mis pies. Corrí hacia la orilla. El vestido tradicional de las hogueras ondeando como una bandera de derrota. Y me metí en el mar hasta que el agua me cubrió el pecho. Las olas me mecían. Saladas como mis lágrimas. Mientras las hogueras crepitaban a lo lejos. Rubén no me siguió. En cambio, recibí un mensaje horas después, es por amor. Créeme. ¿Te libero? Liberarme. Como si yo fuera un pájaro enjaulado en las tradiciones españolas. Con sus cruces y sus rosarios. El verano de 2025 en Alicante fue el más asfixiante que recordaba. No por el calor que hacía hervir el asfalto de la Gran Vía, sino por el peso invisible de la traición que me aplastaba contra las paredes de mi apartamento. Rubén se fue a Barcelona una semana después de las hogueras, dejando atrás un rastro de promesas rotas y un corazón hecho trizas. Yo. Ricardo. El escritor que una vez soñó con conquistar el mundo con palabras. Ahora apenas podía hilvanar una frase coherente. Mis días se reducían a paseos erráticos por el Santa Bárbara. Subiendo los senderos empedrados hasta el mirador, donde el viento del este azotaba mi rostro como un castigo divino. Desde allí, la ciudad se extendía como un mapa de recuerdos, el puerto donde habíamos comido gambas al ajillo en secreto. La catedral de San Nicolás donde él fingía devoción mientras me lanzaba miradas cargadas de deseo. La prensa local no ayudó. Titulares sensacionalistas en el diario Información, el escritor gay de Alicante rompe corazones. ¿Fin de un romance escandaloso? Entrevistadores ávidos me acosaban en las cafeterías de la Plaza de Luceros, preguntando por Rubén con sonrisas falsas. Es tan apasionado. La España de ahora, decían. Pero sus ojos brillaban con el morbo de un país que aún lamía las heridas del franquismo disfrazado de chismorreo. Mi madre, en un intento de reconciliación, me invitó a una novena en la Basílica de Santa María. Pero al ver las velas parpadeando ante la Virgen, sentí náuseas. Mamá. Dios no necesita mis oraciones, necesita tu aceptación. Le dije. Y ella cruzó la señal de la cruz como si yo fuera el demonio encarnado. En mi soledad, desenterré viejos diarios. Páginas amarillentas donde había garabateado nuestros primeros encuentros. Rubén huele a mar y a tabaco. A libertad prohibida. Escribí una vez. Y ahora esas palabras me cortaban como cuchillas. Intenté escribirle. Cartas largas que nunca envié. Llenas de reproches y súplicas, ¿por qué nos condenas al silencio? ¿Amor? ¿Acaso el honor de tu padre vale más que mi alma? Pero el silencio de él era ensordecedor.
Un muro más alto que las murallas del castillo. Rumores llegaban a través de amigos comunes, Rubén en Barcelona. Saliendo con una abogada de familia noble. Asistiendo a óperas en el liceo con una fachada de normalidad. Cada noticia era una puñalada. Avivando un fuego de rabia que me consumía por dentro. El punto de inflexión llegó en septiembre. Con la llegada de las fiestas de moros y cristianos en Alcoy. A media hora de Alicante. Mi editora. Una mujer valiente de Orihuela con acento cantarín y espíritu indomable. Me arrastró allí para una lectura pública. Ricardo. No puedes esconderte. La literatura es tu armadura. Insistió mientras conducíamos por la autovía. Con el paisaje de viñedos secándose bajo el sol tardío. Alcoy bullía de tambores y pólvora. Desfiles de moros y cristianos en trajes brocados que evocaban la épica de la Reconquista. En el teatro principal. Ante un público de rostros curtidos por el sol. Leí fragmentos de mi novela inédita. Un pasaje sobre un amor traicionado en las sombras de una catedral. Las palabras fluían como vino. Y al final. Una ovación me envolvió como un abrazo colectivo. Entre el público. Vi un rostro familiar, Rubén. De pie en la penumbra. Con ojeras que delataban noches en vela. Nos encontramos después en una taberna escondida. Oliendo a embutidos y a vino de la tierra. Él pidió 2 copas de fondillo. El licor dulce de la zona. Y brindamos en silencio. Te veo delgado. Ricardo. ¿Estás bien? Preguntó. Su mano rozando la mía bajo la mesa. La ira bulló en mí como la fiesta fuera. ¿Bien? Me dejaste por un puñado de viñedos y un título de hijo perfecto. ¿Sabes lo que es despertar solo? ¿Sabiendo que tu amor prefiere la mentira a la verdad? Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Y él las secó con dedos temblorosos. No fue fácil. Mi terapeuta dijo que era codependencia tóxica. Pero Dios. Te extraño cada día. Hablamos hasta el alba. Desentrañando capas de culpa y deseo. Él confesó visitas a prostíbulos en Barcelona. Intentos fallidos de curarse. Y un intento de suicidio ahogado en whisky una noche de tormenta. Yo revelé mi propio secreto, una aventura fugaz con un turista italiano en la playa del Saladar. Un acto de venganza que me dejó más vacío que antes. Aquella noche. Volvimos a amarnos en un hotel cutre de las afueras. Con colchones hundidos y vistas a un descampado. Fue tierno y desesperado. Piel contra piel bajo sábanas ásperas. Susurros de perdóname mezclados a gemidos. Pero al amanecer. La realidad nos alcanzó como un rayo. No puedo volver. Ricardo. Mi familia me vigila. Si me pillan. Su excusa era la misma. Un bucle interminable. Me marché furioso. Jurando no mirarlo más. Pero el destino español. Con su afición por las ironías trágicas. Tenía otros planes. El clímax estalló en noviembre. Durante la tormenta que azotó la Costa Blanca como la ira de los dioses paganos. Yo estaba en mi apartamento. Corrigiendo pruebas de mi nuevo libro. Cuando un golpe en la puerta me sacó de mi ensimismamiento. Era mi madre. Empapada hasta los huesos. Con el rostro demacrado. Ricardo. Rubén. Está en el hospital. Accidente de coche en la autopista. Dicen que iba borracho. Huyendo de algo. El mundo se detuvo. Corrí al Hospital General de Alicante. El viento aullando como un lamento fúnebre. Las luces de la ciudad borrosas por la lluvia. En la UCI. Rubén yacía conectado a máquinas.
moretones cubriendo su torso como mapas de batallas perdidas. Su padre estaba allí, rígido en una silla, murmurando oraciones. Por primera vez, vi grietas en su armadura, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas curtidas. ¿Qué ha pasado?, exigí. Y don Manuel me miró como si yo fuera un salvador y un demonio a la vez. Se enteró de que ibas a escribir sobre nosotros en tu libro. Mi culpa. Le dije que lo publicara. Que destruyera todo. Él se enfureció. Tomó el coche. El secreto salió a borbotones. Rubén había estado financiando mi escritura en secreto, usando dinero de la finca para mis ediciones. Un acto de amor que su padre había descubierto y usado como arma. Pensé que eras una mala influencia. Pero ahora veo. Lo has cambiado. Mi hijo nunca fue tan valiente antes de ti. Sus palabras, pronunciadas con acento alicantino grueso, fueron un terremoto. Me senté junto a la cama de Rubén, tomando su mano fría. Y lloré por primera vez sin vergüenza. Despierta. Amor. No te atrevas a dejarme ahora. Los días en el hospital fueron un purgatorio de esperas y revelaciones. Carmen voló desde Valencia, trayendo a los niños que dibujaron tarjetas para el tío Rubén. Mi madre, en un gesto impensable, trajo flores de la Virgen y las dejó en la mesita, susurrando, si Dios permite que se salve. Hijo, te aceptaré. A los dos. Rubén abrió los ojos 3 días después. Débil pero vivo. Y su primera palabra fue mi nombre. Ricardo. Lo siento. No más secretos. Pero la alegría duró poco. Su padre, en un arrebato de culpa, confesó su propio pasado, un amor juvenil por un compañero de milicias durante la transición, reprimido por el miedo al escándalo. Yo también mentí. Hijo. Por honor. Por familia. No lo repitas. Sin embargo, la traición no había terminado. Mientras Rubén se recuperaba, recibí una llamada anónima, una grabación de audio, enviada por un amigo de Rubén en Barcelona. En ella, él hablaba con su examante. La abogada rubia, Ricardo, es un capítulo cerrado. Contigo puedo tener una vida normal. Hijos quizás. Mi mundo se resquebrajó de nuevo. Confronté a Rubén en su habitación, reproduciendo la grabación con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de horror. Era antes del accidente. Ricardo. Estaba perdido. Te juro. Pero la duda se clavó en mí como una espina de pita, envenenando todo. La duda se convirtió en un abismo que amenazaba con engullirnos a ambos. Un silencio pesado en la habitación del hospital donde el pitido de los monitores marcaba el pulso irregular de nuestra relación. Rubén, con vendajes envolviendo su pecho y una palidez que lo hacía parecer un mártir renacentista, extendió la mano hacia mí. Escúchame. Por favor. Esa grabación es de julio, cuando huía de mí mismo. Desde que volví a verte en Alcoy, no he pensado en nadie más. Sus palabras eran un bálsamo. Pero el veneno de la traición persistía, recordándome las noches en que yo había llorado solo, imaginándolo en brazos ajenos. Palabras. Rubén. Siempre palabras. ¿Cuándo vendrán los hechos? ¿Cuándo dejarás de esconderte detrás de tu familia? ¿De tu honor español? Él sollozó. Un sonido gutural que rompió el aire estéril. Y por primera vez, vi al hombre vulnerable bajo la máscara del abogado impecable.
Don Manuel irrumpió entonces, con el rostro surcado por arrugas nuevas, como surcos en la tierra seca de las huertas. «Dejadme hablar con él», gruñó. Y me apartó con una gentileza inesperada. Oí fragmentos de su conversación a través de la puerta entreabierta, promesas de terapia familiar. De una herencia compartida sin condiciones. De un viaje a Toledo para visitar la sinagoga donde su abuelo había escondido amores prohibidos durante la Inquisición. Somos García. Hijo. Pero también hombres. La sangre no miente. Pero el corazón. El corazón manda. Cuando salí, mi madre me esperaba en el pasillo, con una taza de café solo en las manos. Ricardo. He hablado con doña Isabel. Dice que ora por vosotros. Quizás Dios nos esté dando una lección a todos. Sus ojos, antes llenos de juicio, ahora reflejaban una ternura frágil. Como el primer rayo de sol después de la tormenta. Rubén salió del hospital en diciembre, con el invierno envolviendo Alicante en un manto de bruma marina que suavizaba los contornos de la ciudad. Caminamos juntos por la playa del Postiguet, envueltos en abrigos. El castillo elevándose como un guardián silencioso. El mar estaba gris. Olas perezosas lamiendo la arena. Y el viento traía ecos de villancicos desde las calles adornadas con luces. Quiero empezar de nuevo, dijo él, deteniéndose para arrodillarse ante mí. No como en una propuesta de película americana, sino con la humildad de un penitente en las procesiones de la Cuaresma. No con anillos ni promesas grandiosas, sino con verdad. Renunciaré al bufete si es preciso. Vivamos en una casa pequeña en las Salinas. Escribamos juntos. Enfrentemos a la familia. Lo besé allí, bajo el cielo nublado. Un beso lento y profundo que sabía a sal y a redención. Pero en mi interior, la cicatriz de la grabación latía. Un recordatorio de que el amor, en esta tierra de pasiones volcánicas, siempre lleva espinas. Los meses siguientes fueron una danza tentativa entre esperanza y recaída. Mudamos a un piso modesto en el barrio de San Blas, con balcones que daban a patios llenos de geranios rojos y el aroma perpetuo de pan recién horneado. Rubén dejó el bufete de su padre y abrió un pequeño despacho pro bono para la comunidad LGBTQI en Alicante, defendiendo casos de discriminación en las playas y los bares. Yo publiqué mi libro sobre nosotros anónimo en detalles, pero crudo en emociones. Y las ventas lo convirtieron en un bestseller regional, con reseñas en El País alabando su autenticidad mediterránea. Mi madre nos visitó por Reyes, trayendo roscos de anís y un crucifijo pequeño para protección. Pero se quedó a cenar paella vegetariana, riendo con anécdotas de su juventud rebelde en los años 70. Sin embargo, el pasado no se rinde fácilmente en España, donde las vendetas familiares se cuecen a fuego lento como un cocido. En marzo, durante la feria de abril improvisada en el recinto ferial, un primo de Rubén, un tipo beodo con acento gaditano y rencor heredado, nos confrontó en una caseta. Maricón traidor, escupió, blandiendo una botella de manzanilla. Rubén lo enfrentó con calma, citando leyes de odio que él mismo había ayudado a redactar. Pero el altercado atrajo miradas y murmullos. Esa noche, en casa, él se derrumbó. Quizás nunca escapemos de esto. Mi sangre es veneno. Lo abracé, susurrando, entonces lo purificaremos juntos. Como el vino en la misa. El verdadero alto trineo llegó en junio, con el sol volviendo a abrasar las calles y el mar invitando a la liberación. Rubén propuso un viaje a las cuevas de Altamira, no. Espera. A las de Alicante. Las de Canelobre.
con sus estalactitas como dedos acusadores del cielo. Allí, en la penumbra fresca, me confesó el secreto final, durante su tiempo en Barcelona. Había estado en terapia de conversión. No por elección propia, sino presionado por un tío sacerdote. Me electrocutaron el alma. Ricardo. Por eso la grabación. Era desesperación. Lágrimas calientes cayeron de sus ojos. Y yo lo sostuve. Sintiendo por primera vez no rabia, sino una compasión profunda, como la de un padre por su hijo pródigo en las parábolas bíblicas. Regresamos transformados. En la playa del Postiguet. Al atardecer. Con el castillo dorado por el sol poniente. Nos prometimos eternidad no con palabras, sino con un anillo sencillo de plata, grabado con amor sin sombras. Su familia, en un gesto de rendición, nos invitó a la cena de Navidad, don Manuel sirviendo vino con manos temblorosas, doña Isabel bendiciéndonos con agua de Lourdes. No fue perfecto, hubo silencios incómodos, miradas evasivas. Pero fue humano. Como la España real, un mosaico de tradición y cambio. De cruces y banderas arcoíris ondeando en las hogueras. Hoy, un año después, escribo esto desde nuestra casa en Las Salinas. Con Rubén durmiendo a mi lado. Su respiración rítmica como las olas. Alicante nos ha perdonado. O quizás nosotros la hemos perdonado a ella, sus prejuicios. Sus pasiones. Su belleza implacable. El amor. En esta tierra de fuego y mar. No es un cuento de hadas, sino una epopeya de heridas y sanaciones. Y en cada puesta de sol, cuando el viento revuelve mi cabello y el castillo vela por nosotros, sé que hemos ganado. No sin costo. No sin lágrimas. Pero con el corazón intacto. Latiendo al unísono con el pulso eterno del Mediterráneo.